Sean todos ustedes bienvenidos a este video educativo en favor de los emprendedores micro y pequeños empresarios. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la Escuela Profesional de Contabilidad. El tema que abordaremos es sobre el factoring y confirming como alternativa de financiamiento de los micro y pequeñas empresas de Arequipa 2022. Está realizado por los estudiantes Cruz Mamani Stephanie, Laura Luna Diana, Lino Bautista Fabiana, Luque Zárate Débora y Martínez Guamán César. Vamos a iniciar con una pequeña introducción al tema. Las micro y pequeñas empresas en Arequipa se han constituido como unidades económicas cuya iniciativa o dirección está bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, la cual cobra importancia en nuestro medio ya que genera gran dinamismo en la economía. Muchas veces para estas empresas se hace laborioso el conseguir la liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones que tienen a corto plazo. Sin embargo, en la actualidad, sobre todo en esta pequeña crisis que estamos pasando, las empresas tienen problemas tanto para gestionar sus facturas de cobro como también las facturas de pago. Es cuando acuden a empresas externas para que la gestionen estas facturas de cobro y de pago. Surgen así los llamados contratos de factoring y confirming, siendo fuentes de financiamiento. Sabiendo esto, podemos afirmar que las empresas tienen a su disposición de estas fuentes de financiamiento, que en la mayoría de ocasiones desconocen que pueden beneficiarse de estas. Nosotros vamos a explicar un poco en qué funciona. El factoring es un instrumento financiero por el que una empresa cede a una entidad de crédito la facultad de poder cobrar sus facturas que ha emitido a sus clientes, percibiendo el importe de las mismas por adelantado a cambio del precio pactado. Este tiene como objetivo principal la cesión de su crédito comercial para poder obtener la financiación rápida a corto plazo. Los sujetos que intervienen son el cedente, el factor y los clientes o el deudor. El cedente vendría a ser la empresa que contrata los servicios de factoring, cediéndole sus facturas de clientes. El factor sería la empresa de factoring que contrata el cedente, el cual adquiere las facturas y asume la gestión del cobro. Y los clientes o el deudor serían las empresas a las que se les vende el cedente, que están obligadas a pagar las facturas pendientes. El confirming es un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. La entidad financiera que ofrece este servicio adelanta el importe de la factura en cuestión al proveedor, que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento. Tiene como objetivo que los proveedores sean los que obtengan recursos líquidos, y los sujetos que intervienen serían la entidad financiera, que es la que presta el servicio, el cliente o deudor, que es la empresa que contrata los servicios de la entidad financiera para que realice en su nombre los pagos a aquellos acreedores que determine, el acreedor o el proveedor, que es aquel que va a recibir el cobro de su crédito de manos de la entidad financiera en lugar de hacerlo directamente de quien le debe el dinero. Factoring. Factoring en función del riesgo comercial. Existen dos: el factoring con recurso y el factoring sin recurso. El factoring con recurso es el riesgo de insolvencia de los créditos, es decir, el riesgo por el impago de las facturas por parte de los clientes, el cual lo asume la empresa cedente. Y el factoring sin recurso, este se da cuando la empresa de factoring es quien asume el riesgo de insolvencia de las facturas. A continuación veremos los tipos más importantes. Como punto número 1 tenemos al estándar, que es la modalidad mediante la cual el banco gestiona los pagos de su cliente a sus proveedores, ofreciéndoles a estos la opción de anticipar sus facturas pendientes de cobro. Como punto número 2 tenemos pronto pago financiado, que en esta modalidad el cliente y el proveedor pactan una fecha de pago anterior a la del vencimiento de la factura y a cambio de esto se da un descuento por pronto pago de la factura. Tenemos también a pago financiado, se da cuando el cliente paga la factura a su proveedor en la fecha de vencimiento y se financia dicho pago a un determinado plazo transcurrido, el cual el banco le cargará a su cuenta de pago financiado más las comisiones e intereses. También tenemos el confirming sin recurso y con recurso. El primero se da cuando el proveedor no asume ningún riesgo en caso del impago por parte del cliente, y el con recurso vendría a ser que el proveedor asume el pago en el caso de un impago por parte del cliente.
A continuación tenemos las diferencias entre el factoring y el confirming. Lo único que tienen en común es que intervienen empresas y entidades financieras y que hay facturas por cobrar o por pagar. El factoring se contrata para obtener el cobro de facturas antes de su vencimiento, mientras que el confirming se formaliza como herramienta de pago a proveedores, es decir, con una se cobra y con otra se paga. El factoring y el confirming son dos mecanismos totalmente distintos, por lo que las diferencias entre ellas abundan. Pero las más destacables son: el factoring se utiliza para adelantar el cobro de facturas emitidas, mientras que el confirming gestiona el pago de facturas recibidas, y que el factoring es una vía de financiación para la empresa, mientras que el confirming es el proveedor de quien la contrata y quien puede obtener la información si lo desea. Continuamos con el marco legal del factoring en Perú. En Perú se vino dictando normas orientadas a impulsar el desarrollo del mercado del factoring convencional. Primero tenemos la ley número 29623, que es la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Esta fue promulgada el 7 de diciembre de 2010 e incorporó a los comprobantes de pago, es decir, la factura comercial y recibos por honorarios, una tercera copia para su transferencia a terceros o su cobro ejecutivo denominada factura negociable. Asimismo, estableció que a partir de la recepción de la factura, el adquiriente tiene un plazo de 8 días hábiles para aceptar o rechazar cualquier información consignada en el comprobante de pago o para realizar cualquier reclamo respecto a la conformidad de los bienes recibidos o servicios prestados. Vencido ese plazo, se presume la aceptación irrevocable de la factura en todos sus términos, así como la conformidad de los bienes o servicios recibidos. Luego tenemos la ley número 30308, fue aprobada en marzo de 2015. Esta ley establece que la obligatoriedad de las imprentas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a incorporar la tercera copia en todas las facturas comerciales que imprimen o importan, lo que oficializa su uso y consecuentemente busca impulsar su negociación. En resumen, se viene realizando importantes avances en la implementación de un marco legal que permita el desarrollo del mercado de factoring. Bien, para continuar con la exposición tenemos las ventajas del factoring. Como primer punto, la obtención de liquidez de manera casi inmediata. Sabiendo que la empresa tiene la necesidad de obtener la liquidez que proporciona el cobro de estas facturas, puede recurrir al factoring para cobrar sus facturas casi inmediatamente desde que la factura se emite. Como segundo punto tenemos que no se genera deuda para la empresa solicitante, debido a que se trata de un simple intercambio de derechos de cobro entre la empresa cliente y la empresa financiera. Como tercer punto tenemos que se externaliza la gestión de las facturas. La empresa solicitante del contrato podrá ahorrar en recursos que previamente destinaba a la gestión de las facturas. Al contratar los servicios de factoring y la entidad financiera que aporta la financiación, pasará a asumir las tareas de gestión de facturas, ya que será la encargada de garantizar que los proveedores del cliente hacen frente al pago. Como último punto y ventaja tenemos que se obtiene un gran asesoramiento financiero y comercial. Esto pasa en la modalidad sin recurso del factoring, que la entidad financiera de factoring realiza un estudio sobre la solvencia del cliente y sus proveedores previo a la aceptación del contrato. Esto ayudará a la empresa a conocer mejor la situación de sus proveedores, además de que la entidad financiera prestará servicios de asesoramiento financiero y comercial al cliente. Desventajas del factoring. Tenemos como primera desventaja las comisiones elevadas. Las empresas de factoring suelen cobrar una comisión elevada por cada operación que se realiza, siempre en función del crédito solicitado. Además, pueden cobrarse otro tipo de comisiones, por ejemplo, el vencimiento del crédito o por diferentes gestiones que tenga que realizar la entidad. Como segunda desventaja tenemos un peligro del factoring con recurso. Si recurrimos a este factoring, sabemos que la entidad devuelve las facturas. Se corre el riesgo de haber perdido más dinero del que se pensaba recuperar.
Como última desventaja tenemos que puede afectar a la imagen de la empresa. A ojos de un cliente, que una empresa de factoring reclame unas facturas puede afectar a la confianza en la relación entre ambas empresas. Factoring en pequeñas y medianas empresas. Al optar por el factoring, las pequeñas empresas y medianas tienen la oportunidad de negociar sus facturas. Esto les va a permitir obtener el capital de trabajo a corto plazo para impulsar su actividad productiva. Bien, tenemos como primer punto lo que es el financiamiento y la liquidez. Las pymes tienen una alternativa de financiamiento a través de sus facturas comerciales negociables. De esta forma, consiguen disponer de la liquidez necesaria para poder funcionar sin la necesidad de endeudarse. Como segundo punto tenemos que no genera deudas. Este punto es bastante relevante y, como ya lo mencionamos, el factoring no es un préstamo, sino un pago a cuenta por las facturas por pagar. Así que el comerciante consigue disponer de capital de trabajo sin incurrir en ningún tipo de deuda en el sistema financiero. 3. La evaluación crediticia diferente. La evaluación que se hace se realiza a la empresa que pagará la factura. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a un financiamiento en caso de no contar aún con historial financiero, poseer deudas anteriores o tener un crédito copado. 4. Tenemos que es rápido y sencillo. Al realizar este tipo de evaluación crediticia, las empresas de factoring son capaces de atender las necesidades de liquidez de los comerciantes de una forma mucho más ágil en comparación a las entidades financieras. 5. Alivia las cobranzas. Al ceder las facturas a las empresas de factoring, los comerciantes se liberan de una carga, que es la carga operativa que conlleva la gestión de cobro de estas mismas. Ventajas del confirming. Tenemos la primera ventaja, que es que la empresa reduce sus costes en operaciones de pago y así mejora la gestión en el departamento de tesorería y contabilidad. Es decir, que evita dilatar el proceso a través de ingresos a cuentas bancarias o pagos directos. Como segunda ventaja tenemos que se simplifica la gestión de cobro a los clientes, ya que no hay que ocuparse de los trámites, elimina el riesgo de insolvencia, los costos de cobranza y abre la posibilidad de una financiación fuera de su capacidad real de endeudamiento. Ya, punto número 3, aumenta el flujo de caja de la misma. Desventajas del confirming. Tenemos dos desventajas. La primera, que es el riesgo de insolvencia del cliente bajo, lo cual puede afectar a la financiación, resultando ser bastante cara. El riesgo bajo por alcance de clientes. Para la entidad financiera es de vital importancia tener más clientes, porque supone un riesgo cuando se trata de uno solo. Confirming en pequeñas y medianas empresas. Tenemos como primer punto la fidelización de su red de proveedores, lo que supone la mejora de su imagen como empresa ante los mismos, al estar dichos pagos avalados por la entidad financiera. Como segundo punto tenemos el ahorro en costes, ya que evita los costes de emisión de cheques y o pagarés y la eliminación de tareas administrativas. Por ende, no tiene que dedicar recursos a la gestión de los pagos porque es la entidad financiera la que se encarga de la gestión de los mismos. Y como último punto tenemos la total transparencia en la información y gestión, ya que es la empresa la que mantiene la iniciativa de pago con sus proveedores, donde la entidad notifica a los mismos con toda la información relativa al pago o anticipo con los costes que ello supondría. Ejercicio de factoring. La empresa Arenas S.A. es una pequeña empresa que se dedica a lo que es a la fabricación e instalación de puertas metálicas para las edificaciones de la región de Arequipa. Ha terminado un proyecto por un valor de 100.000 soles, que ha realizado para la empresa Edificaciones S.A. La factura correspondiente se va a cobrar dentro de cabo de 4 meses, porque así se acordó. El importe del gasto del personal, el que tiene que hacer frente y pago de sus proveedores de materia primas, hace a la empresa Arenas S.A. que le resulte muy gravoso esperar esos 4 meses para poder recoger lo que es el dinero. Para resolver el problema de tesorería, ha acudido a una entidad bancaria con la que pueda celebrado un contrato de factoring para cobrar anticipadamente esa factura. Antes de la firma del acuerdo, el banco ha comprobado la solvencia y garantía de la empresa Edificaciones S.A. para minimizar el riesgo y no llegar a cobrar el dinero que se ha adelantado. Pero una vez formalizada la operación, se hará lo siguiente. El banco abonará
a la cuenta de la empresa Arenas S.A. el importe de la factura, o sea, de los 100.000 soles, menos las comisiones e intereses pactadas. También comunicará a la empresa Edificaciones S.A. que ahora es el titular de la deuda que tiene con la empresa Arenas S.A. y que él será quien deberá pagarla al finalizar el plazo entre los 4 meses. Como se puede notar, la empresa Arenas S.A. ha cobrado anticipadamente el dinero que necesitaba por el momento. A cambio, ha abandonado a lo que es a la entidad los gastos financieros correspondientes. Ejemplo de confirming. La empresaria Teresa Salgado es una propietaria de diferentes parques de atracciones situados en los distintos puntos de Mariano Melgar. Algunos antes de la primavera comienzan todas las operaciones puestos a punto y habitualmente de los distintos establecimientos para poder abrir sus puertas de los meses de marzo. Ese hecho a tener que tratar como proveedores y acreedores de una empresa de variedades de los puntos geográficos complica bastante sus labores administrativas. Para poner remedio y decidirse contratar los servicios de confirming de una entidad bancaria, que sería una caja Arequipa, con el fin de descargarse de parte del trabajo mencionado. Esta relación va a suponer 2 puntos. Primero, para Teresa Salgado, el no tener de encargarse de gestionar todo lo relativo del pago y percepción de facturas de sus proveedores, sino asumiendo el coste pactado con la entidad financiera. Para sus proveedores, que desde ese momento todas las cuestiones relativas al cobro de las facturas que se emitan a Teresa Salgado tendrán que tratarse con la entidad financiera, Caja Arequipa. Además, lo habitual que en esta se le proponga la posibilidad de adelantarse dicho cobro a cambio de los gastos financieros que le corresponden, con lo cual podrán acceder, y si desean, a una fuente de financiamiento externa. Para Caja Arequipa, además de los ingresos que obtenga por el servicio de gestión de los pagos que presta a Teresa Salgado, también puede aumentar sus ingresos con aquellos proveedores a los que les interese cobrar su factura anticipadamente. Conclusiones. Primero, el factoring es una poderosa técnica de financiamiento en donde el cliente se libera de toda responsabilidad frente al factor, quien asume el riesgo de cobranza de los deudores cedidos. Segundo, tenemos una recomendación en la que el cliente evalúe la mejor alternativa de financiamiento de acuerdo a la necesidad de su negocio. Por ejemplo, no se puede descartar otras herramientas como el leasing, el crédito comercial, lo que es el descuento de letras, entre otras. El confirming no es más que una modalidad de pago registrada en un momento por el banco. Hoy en día es ofrecido mucho por todas las entidades bancarias en sus productos. La última conclusión sería que los microempresarios se ven muy beneficiados con algunas de estas medidas, ya que ayudan al corto plazo, mayormente por su liquidez y su rentabilidad para que puedan solventar estos gastos. Por ese motivo, el factoring y el confirming es una herramienta útil para las instituciones financieras y para los microempresarios.